Bendito es el nombre del Señor. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas. God bless you, everyone. Pongámonos de pie por un momento para leer nuestras escrituras. Let's stand up for a little moment to read our scriptures. Oh, praise the Lord. Apocalipsis 21:9. Revelations 21:9. Bendito el Señor. Verso 9. Verse 9 Dice así. says like this. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. And there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials full of the 7 last plagues. Y habló conmigo diciendo, ven acá, And talked with me, saying, Come hither. yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Y llevóme en el espíritu a un grande y alto monte. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain. Y me mostró la grande y santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. And shewed me the great city of, in holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, And the city had not need of sun, neither of the moon, to shine in it. porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. For the glory of God did lighting it, and the Lamb is the light thereof. Verso 27. Verse 27. Y no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, And there shall not in no wise enter into it anything that is defiled, neither whatsoever works abomination or make it a lie, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. but they which are written in the Lamb's book of life. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta mañana Father, we give you thanks this morning por permitirnos estar juntos en tu casa. for allowing us to be together in your house. Sabemos que estás con nosotros. We know that you're with us. Padre, muévete con libertad, Lord, move freely among us. que perdona nuestras fallas, Forgive our failures. cúbrenos con tu sangre, Cover us with your blood. úngenos con tu Espíritu Santo Anoint us with your Holy y que Spirit. puedas tú hablar a través de nosotros, And may you can speak through us. traducir a través de nosotros, Translate through us. escuchar a través de nosotros Listen through us. y creer a través de And nosotros. believe through us. Padre, y que tu Espíritu Santo sea el Rey en esta mañana Father, your Holy Spirit may be the King this morning. para cada corazón. For every heart. Danos revelación espiritual, Give us a spiritual revelation. porque solo tú puedes abrir la revelación. Because only you can open the revelation. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Hemos comenzado a estudiar la palabra del Señor We have started to learn the word of the Lord. y estamos viendo que la Biblia nos habla de 3 libros. And we're seeing that the Bible speaks to us about 3 books. En la Biblia hay un libro donde están escritos todos los seres humanos. In the Bible, there is a book that where all the human beings are reading Y thereof. todas nuestras obras desde los 12 años en adelante And all our works since 12 years old and forward están escritas en ese libro. are written in that book. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, Our thoughts, our desires, todo lo que hacemos, everything that we do, nuestras intenciones, our intentions. porque Dios conoce nuestros corazones Because God knows our y hearts. todo eso está escrito allí en ese libro. And everything is written there in Y that book. cuando viene ese día del juicio, And when that day of the judgment comes, cada persona será juzgada de acuerdo a las cosas que están en ese libro. every person will be judged according to the things of that book. Todos los pecadores All the sinners recibirán su castigo de acuerdo a lo que está escrito en el libro. will receive their punishment according to what is in the book. Pero hay otro libro más But there is another book, y es el llamado el libro de la vida. and it's called the Book of Life. Y los que están escritos en ese libro And the ones that are reading there son aquellos que van a recibir vida eterna. are those who are going to receive everlasting life. Y dice claramente la escritura And the scripture says que clearly todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida that all of those that were not found in the book of life irán al lago de fuego. will go to the lake of fire. Entonces debe ser una cosa maravillosa estar escrita en ese libro. There will be a marvelous thing to be reading in that book. Pero hay un tercer libro But there is a third book
que es algo diferente. That is a little bit Lo different. acabamos de leer en esa escritura. We just read in this Que, portion. como el apóstol Juan está hablando de la novia de How Jesucristo the Apostle John is speaking about the bride of Christ y de la santa ciudad eterna. and the holy eternal city. Y dice que a esa ciudad no va a entrar nadie, He says that in that city there will be nobody will enter, sino but, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. but those which are written in the Lamb's book of life. Mire, el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero no son la misma cosa. The book of life in the book of the Lamb's book of life is not the same thing. El libro de la vida del Cordero es un libro diferente. The Lamb's book of life is something different. Y los que están escritos en ese libro, And the ones who are reading there, ellos son llamados en la Biblia la novia, those are the ones that are called in the Bible the bride, la esposa del Cordero. the wife of the Lamb. Y muchas personas recibirán vida eterna, And many people will receive everlasting life, pero no serán parte de la novia de Cristo. but they will not be part of the bride of Christ. Mire, esto es algo asombroso, This is something amazing porque no todo el mundo lo conoce. because not everybody knows it. El hermano Branham era un joven trabajando en una empresa Brother Brennan was a young man working in a company. y dice que su jefe era un cristiano. He says that his boss was a Christian man. Le dijo, Billy, estuve leyendo el libro de Apocalipsis el otro día He said, Billy, I was reading the book of Revelation the other y day, no pude entender nada. and I couldn't understand nothing. Yo creo que Juan comió chile picante esa noche y le dio una pesadilla. I believe John was eating a hot pepper a supper that evening and got him a Y por nightmare. eso escribió esas cosas en el libro del Apocalipsis. And that's why he wrote those things in the book of Y el Revelation. hermano Branham era un jovencito, un hombre muy joven. And Brother Branham was a very young man, Pero se sintió muy mal cuando el hombre dijo eso. but he felt really bad when he said those things. Y él sabía que el jefe lo podía echar del trabajo. And he knew that the boss was going to kick him out of Pero the le job. dijo, debería darle vergüenza hablar de la Biblia de esa But manera. he said, you should be ashamed of speaking the Bible that La way. Biblia es la palabra de Dios. The Bible is the word of God. Le dijo, pero nadie puede entender la Biblia. But nobody can understand it, Billy. Estábamos leyendo en Apocalipsis. We were reading in Revelation Dijo que aquí está la novia en el cielo. that here there is the bride in heaven. Y luego más adelante dice And then a little bit forward que says la novia está en la tierra that the bride is in the earth. y que el anticristo la está persiguiendo. And that the Antichrist is chasing her. Y luego al mismo tiempo And at the same time, la novia aparece en el monte Sinaí con el cordero. the bride appears in the Mount Sinai with the Lamb. Y la misma novia en tres lugares The diferentes. same bride in three different parts. El hermano Branham le dijo, Brother Brennan said, told es que usted lo está leyendo sin entendimiento espiritual. that you are reading it without spiritual understanding. Mire, el que está parado en el monte Sinaí con el cordero The one who is standing with in the Mount Sinai with the Lamb son los 144,000 judíos que serán salvos. are the 144,000 Jews that will be saved. Los que están siendo perseguidos por el anticristo The ones that are being chased by the Antichrist son los que están escritos en el libro de la vida, are the ones who are reading in the book of life, la iglesia. the church. Pero los que están en el cielo son la novia de But the Jesucristo. ones who are in heaven is the bride of Christ. Son tres grupos diferentes Are three different groups que están en las escrituras. that are in the scripture. Quizás alguno de ustedes ha leído Mateo 25 Probably one of you have read Matthew 25. y allí el Señor habló de una parábola. And the Lord spoke about a parable. Es muy famosa. It's a very famous one. 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. 10 virgins went out to receive the husband. Pero dice, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. And they said 5 were prudent and the other ones were foolish. Dijo, las prudentes, las vírgenes sabias, The wise virgins, tomaron a sus lámparas y también aceite extra. they took their lamps and extra oil Porque no sabían cuándo iba a venir el esposo. because they didn't know what time the husband was going to come. Pero las vírgenes insensatas But the foolish virgins, tomaron la lámpara pero no llevaban aceite. they took the lamps but they didn't have oil. Solo el poquito que la lámpara tenía. Only the little that the lamp had. Y el esposo se tardó. And the husband took longer Y to come. todas se durmieron. And they all fell asleep. Dijo, pero de pronto se oyó un clamor. But suddenly a shout was Aquí heard. viene el esposo. The husband is coming. Y se levantaron todas. They all woke up. Y Woke up. prepararon sus lámparas. And they prepared their lamps. Dijo, y las que tenían aceite, And the ones who had oil, rellenaron su lámpara y encendieron sus luces. they filled it up with their lamps and they turned on their lights. Pero las que no tenían aceite extra, But the ones that didn't have no oil pudieron extra, encender la lámpara. they couldn't turn on the lamp. Y
Y le dijeron a sus compañeras, And they told their partners, le dijo, denos aceite porque Give us- nuestras lámparas se apagan. give us oil because our lamps are turning off. Y las vírgenes sabias respondieron. And the wise virgins Le answered, dijo, no, no podemos. no, we can't. Porque nos va a hacer falta a nosotras y también a ustedes. Because it will be, we will be missing more Vayan after, a and you comprar. as well. You go buy. Entonces aquellas 5 vírgenes insensatas So those foolish virgins, se fueron a comprar aceite. they went to purchase oil. Y en ese momento vino el esposo. In that moment, the husband came, Y las que estaban preparadas se fueron con él. and the ones who were prepared, they went with him. Y luego volvieron las vírgenes fatuas. And the foolish virgins Y came back, comenzaron a llamar a la puerta. and they started knocking at the door. Señor, Señor, ábrenos. Lord, open, open. Y el Señor les dijo And desde the Lord adentro, said from the inside, no los conozco. I don't know you. Y el Señor Jesús dijo, And the Lord Jesus así said, será en la venida del Hijo del Hombre. that's what this will happen in the coming of the Entonces, Son of Man. es una parábola muy fuerte. It's a very strong power. Porque nos muestra que en la iglesia Because it shows us that in the hay church dos grupos diferentes. are two different groups. Hay un grupo que son cristianos, There are a group that is Christians, pero que no se van a ir con el Señor en el arrebatamiento. that they will not go in the Lord in the rapture. Y hay un grupo escogido And that there is a chosen que group se va a ir con el Señor en el that they arrebatamiento. will go with the Lord in the rapture. Entonces, uno de los dos grupos So one of the groups son hijos de Dios, are children of pero God, se van a quedar aquí en la tierra but they will stay here on earth a sufrir. to suffer. El anticristo los perseguirá y los matará The Antichrist will follow them and will kill porque them no se fueron en el rapto. because they didn't go in the rapture. Pero los otros, But the others, el otro grupo, the other group, la novia de the Jesucristo, bride of Christ, se va con él antes del rapto. it will go before the tribulation. Se va en el rapto antes de la tribulación. We go in the Correcto. rapture before the tribulation. Quiero que usted ponga atención en esto, I want you to pay attention to porque this, estamos leyendo lo que la Biblia dice. because we're reading what the Bible Porque says. ahora hay tantas iglesias Because now there are so many con churches tantas doctrinas, with so many de doctrines, tantos sabores y with colores, so many flavors and que colors, cada quien puede creer lo que quiera creer. that everybody can believe Pero whatever they want to believe. nosotros creemos lo que la Biblia dice. But we believe what the Bible says. Por ejemplo, hay una discusión con este asunto del rapto For example, there is a discussion with this thing y of de the la rapture, gran tribulación. of the great tribulation. Hay un grupo de gente que predica There is a group of people that que la preaches novia de Jesucristo pasa a través de la gran tribulación that the bride of Christ passes through the great y tribulation, que el rapto es después de la gran tribulación. and that the rapture is after the great O sea, tribulation. después de que ya sufrimos y nos mataron, After they were killed and when we suffered, entonces viene el rapto y nos vamos con el Señor. and then the rapture comes and we go with the Lord. Eso es lo que ellos creen. That's what they believe. Pero nosotros en este lugar creemos But we in this place, we believe que la novia de Jesucristo se va antes de la gran that the tribulación. bride of Christ will go before the Porque great ellos son tribulation, escogidos because they are y chosen no tienen por qué sufrir. and they don't have to suffer. Hay otro grupo de personas There's another group of people. que dicen que la novia sí pasa por la tribulación. They said that the bride goes to the great tribulation Porque el rapto no existe. because rapture doesn't exist. Ustedes van a escuchar eso cada vez más en estos días. You're gonna hear that more Ese these days. grupo de gente que predica que el rapto no existe That group of people that they say that rapture doesn't está exist creciendo en is, este tiempo. is growing in these days. Pero y a nosotros nos llaman los pretriv. And they Así call nos llaman. us Pretriv. Pretriv. Ajá. O sea, que nosotros creemos en la pretribulación. and we believe in the Rapto pre-tribulation. pretribulación. Rapture, Es un nombre pre-tribulation. raro que nos ponen. It's a weird name that they Y place nos us. llaman dispensacionalistas. They call us Dispensationalists. I don't know. O sea, dispensationalists. Dispensationals or whatever. Que creemos en dispensations. That we believe in dispensations. Y nos dan diferentes nombres. And they gave us the Pero el different names. problema es que la Biblia dice que hay un rapto. The problem is that the Bible says that Si there's a ellos rapture. dicen que no hay, ese es su problema. If they say that there is not, Pero there's no la problem. Biblia sí dice que hay un rapto. But the Bible says that there's a rapture. Mire, Look, 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Thessalonians Más fácil 4:16. allí, léalo. It's easy to read it. Porque el mismo Señor, For the Lord Himself, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God. Ajá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the dead in Christ shall rise first.
Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Then we which are alive and remain shall cannot be together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever Y with the así Lord. estaremos siempre con el Señor. ¿Ve usted? Amen. Can you Entonces see la it? Biblia habla de un rapto. The Bible speaks about a rapture. Y es antes de la gran tribulación. And it's before the Great No Tribulation, después. not before. ¿Por qué la Biblia lo dice? Because the Bible says so. Jesús mismo lo dijo. Jesus said it himself. Lucas 17:26. Luke 17:26. Mire, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. As it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of Son of Man. Cuando la Biblia habla de la venida del Hijo del Hombre, When the Bible speaks about the coming of the Son of Man, está hablando del rapto. he's speaking about the Es rapture. cuando el Señor viene a llevarse a su novia. It's when the Lord comes to take his bride. Entonces dice, Noé entró en el arca antes que el diluvio comenzara, señores. Noah entered the ark before the flood started. Entonces ve usted, So can you see? él es Señor Jesús, está comparando a Noé con la novia. ¿sí? The Lord Jesus is comparing Noah with the bride. Entonces, así como Noé entró en el arca antes del diluvio, As Noah entered the ark before the flood, la novia se ve en el rapto antes de la tribulación. the bride will go before in the rapture before the tribulation. Mire, allí lo dice, It says verso here. 27. Verse 27. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, las mujeres maridos, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. And did ate and drink the married wives, and they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Ese es el orden de Dios. That was the order of God. Noé entró en el arca y después vino la destrucción. Noah entered in the ark, and destruction came. Y si no nos quedó claro, And if it was not nos clear, vuelve a poner otro ejemplo. and places another example. Verso 28. Verse 28. Asimismo como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Likewise, also it was in the days of Lot. They eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Mas el día en que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos. But the same day that Lot went out of the Sodom and rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. As even that it shall be in the days that when the Son of Man is revealed. Entonces, ¿qué está diciendo? So what is he saying? Lot no recibió el juicio de Dios. Lot didn't receive the No, judgment él of ya God. estaba fuera de Sodoma He was out of Sodom cuando el juicio cayó. when the judgment came. Entonces la iglesia, la novia de Jesucristo, So the church, the bride of Christ, estará fuera de la tierra will be out of this earth antes que venga la gran tribulación. before the great tribulation Es algo comes. hermoso. It's something beautiful. Ahora, aquí vamos un poco más adelante. Now we're gonna keep going forward now. La novia no va a estar en la gran tribulación The bride will not go into the great tribulation porque ni siquiera va a estar en el juicio. because she will not be in the judgment. Pues cuando venga el día del juicio, When the day of the judgment eso comes, lo leímos en el culto pasado, we read it last service. dice el trono de Dios en la tierra The throne of God in the earth, y todos los muertos serán resucitados. and all the dead will be resurrected. Pondrá a las ovejas a su derecha He will put the sheep to his right, y pondrá a las cabras a su izquierda. and will place the goats to his left. Aquí está los perdidos, las cabras, Here are the lost, the goats, y a la derecha los hijos de Dios. and to the right the Son of God. Pero ¿a dónde está la novia? But where is the bride? Porque son tres grupos. But there are three groups: Los perdidos, the lost, la iglesia the church, y la novia. and the bride. Entonces aquí tenemos a los perdidos, We have the lost here, las cabras. the goats. Aquí tenemos a los hijos de Dios, We have the children of la God, iglesia, the church, las ovejas. the goat, Pero ¿y the dónde sheep. está la novia en ese But momento? where is the bride in that moment? Mire dónde está la novia. Look, where is the bride? Es algo asombroso. Dice, primero, mire, vamos a leer aquí, esto es en el primer sello. This is the first Hay seal. una palabra maravillosa aquí. The Ajá, first ahí seal. está. The first seal. First seal, ajá, 120. Dice, noten estos tipos. Notice this type. La razón por que estos, la iglesia, mueren y pasan por la purga de la prueba de la tribulación es porque en realidad no están bajo la sangre. The reason they die out, they go through the purging of the great trial tribulation because they are not actually under the blood. Ellos reclaman que lo están, pero no lo están. They claim they are, but they are not. ¿Cómo puede pasar por una prueba para purificarlos cuando es el cloro, la sangre de Jesucristo, quita de usted todo síntoma de pecado y esas cosas? How can they go through a trial to purify them when there is
is when the bleach, the blood of Christ, takes every symptom of sin and stuff away from you. Todo y vosotros ya estáis muertos y vuestra vida está escondida en él por medio de Dios y sellada por el Espíritu Santo. And you are already dead, and your life is hiding Him through God and sealed in there by the Holy Ghost. ¿De qué va a ser juzgado? What are you gonna be judged for? Aquellos que son la novia, Those that are the bride, que han sido metidos en la sangre de Cristo that they have been placed under the y blood of Christ sellados con el Espíritu Santo, and sealed with the Holy Spirit, esos ni siquiera van a estar en el juicio. they will not be in the judgment. ¿De dónde va a obtener su purificación? Where are you gonna get your ¿De purification? qué tiene usted que ser purificado cuando usted está perfectamente en Cristo y sin pecado? What do you have to be purified from when you are perfectly in Christ, sinless? ¿Para qué es el juicio? What is the judgment Es for? para el grupo dormido, la gente que no puede entender. But it's the sleeping bunch, them people that can make out. Ahí está. Mire esta escritura. Romanos 8:1. Romans 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Therefore there is no condemnation to them which are in Christ Los Jesus, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. who walk not after the flesh but after the ¿Se Spirit. acuerda que las vírgenes sabias tenían aceite? Do you remember that the wise virgins had Oil. oil? El aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Oil in the Bible Por is a eso symbol dice, of the Holy Spirit. ungiste mi cabeza con aceite. Thou anoint me in my head with oil. Entonces es el símbolo del Espíritu Santo. It's a symbol of the Holy Spirit. Aquellos que tienen el Espíritu Santo, Those who have the Holy Spirit, no hay juicio para ellos. there is not judgment for them. Pero para estas ovejas sí hay juicio. But these sheep, they are. Y para esas cabras sí hay And juicio. for these goats, they are. Ahora mire dónde está la novia. Where's the bride? Daniel 7:9. Daniel 7:9. Aquí está el juicio, hermano. There is a judgment. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. And I beheld till the thrones were cast down. Y un anciano de día se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. And the Ancient of Days did sit, whose garments were white as snow, and their hairs, and the hair of his head had like pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. ¿Sabe por qué le llamó Daniel a Dios un anciano? Do you know why Daniel called God an Ancient of Days? Porque tenía el pelo blanco como la lana. Because he had como his la hair nieve. white as snow. Porque es un juez. He's a judge. ¿Sabe que cuando un juez se sienta para juzgar, se pone una peluca blanca? Do you know that a judge, when he sits down to judge, he Este puts es el día del juicio. a white wig? Ajá, este es el día del juicio. This is the day of the judgment. Por eso es que se está sentado en un trono de fuego. That's why he's sitting in a throne of fire. Él no viene a salvar a nadie ahora. He doesn't come to save anybody Él now. viene a juzgar a todos los hombres. He comes to judge every man. Verso 10. Verse 10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ja, A fiery stream issued and came forth before him. créame, yo no quiero estar delante de ese trono ese día. I don't want to be before that throne. Hay that una day. manera de escapar hoy. There is a way to escape today. Ojalá que aprovechemos esa manera de escapar. I hope we take advantage of that way of Mire, escaping. millares de millares le servían. Arriba, Thousands of thousands ministered unto him. Yeah. y millones de millones asistían delante de él. And 10,000 times 10,000 stood before him. Mire, aquí hay dos grupos diferentes. There are two groups here. Millares de millares están sirviendo al Señor. Thousands ministered unto him. Pero hay millones de millones parados delante de él. But there are millions and millions standing before him. ¿Quiénes son esos millones? Who are those millions? Son las cabras y las ovejas, The ¿sí? goats and the sheep. Pero ¿quiénes son estos miles que están sirviéndole? But who are these thousands that are serving him? Esa es su esposa, That his bride, la novia del Cordero. the bride of the Lamb. Ella no está siendo juzgada. She's not being Ella judged. está parada junto al trono She's standing before the throne, in para front of the throne, juzgar right, también. next to the throne, to judge as well. ¿Sabe usted que la novia de Jesucristo va a juzgar al mundo? Do you know that the bride of Christ will judge the world? La Biblia lo dice, vamos a The leerlo. Bible says it. We're going to read it. Mire, 1 de Corintios 6, verso 2. 1 Corinthians 2, or 1 Ajá. Corinthians 6, chapter 2. ¿O verse 2. no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Or ye not know that the saints shall judge the world? No solo al mundo, Not the world.
Mire, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Know ye not that we shall judge the angels? ¿Aún a los ángeles? Even the angels? Todos aquellos ángeles que no fueron fieles a Dios All of those angels that were not faithful to God. serán juzgados en ese día también. They will be judged in that day as well. Y la novia de Jesucristo estará en el juicio. And the bride of Christ will be in the judgment. El juez, The judge, el rey y la reina. the king, and the queen. Cristo con sus escogidos Christ with his chosen ones serán los jueces en ese día. will be the judges in those days. in that Ahora, ¿qué quiere decir que la novia va a juzgar? day. Now, what does it mean that the judge, Mire, the bride will ¿cuál judge? es la posición de la novia en el tribunal? What is the position of the bride in the court? Ellas son testigos. They are witnesses. Cuando usted va al juicio, a un juicio, a un tribunal, When you go to the court, lo que Trial. condena a Trial. una persona son los testigos. what condemns a person are the witnesses. Y en ese día la novia de Jesucristo serán testigos. And in that day, the bride of Christ will be witnesses. No lo digo yo, lo dijo Jesús. I don't say it. The Bible Mateo says it. 12:41. Matthew Ajá. 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. because they repented at the preaching of Jonas. Y he aquí más que Jonás en este lugar. And behold, a greater than Jonas is here. Si ¿Han escuchado la historia de Jonás? El hombre que se lo tragó la ballena. ¿va? Have you ever heard the story of Jonas, the one Pues- that the whale swallowed him? Él fue mandado por Dios a predicar a esa ciudad llamada Nínive. He was sent by God to preach to that city called Nineveh. Mire, hay un montón de detalles que son hermosos en esa historia. There are many beautiful details that are beautiful in that story. Jonás no quería ir Jonas didn't want to go por varias razones. for many reasons. Una de esas es porque Nínive no era una ciudad de creyentes. Because Nineveh was not a city of believers. Ellos adoraban ídolos. They would worship idols. Eran gente mala. They were bad people. Y dijo, yo no quiero ir a meterme ahí. Say, I don't want to go there. Mire, dice la historia que en Nínive adoraban a un dios llamado, ¿cómo se llamaba? Dagón, ¿sí? Dagón. The history says that the people of Nineveh would worship a god called Dagon. Dagon, ajá. Era un hombre que de aquí para arriba era un hombre It says that from here up he was a man. y de aquí para abajo era un pescado. It says that from here down he was a fish. Era el dios pez. He was the fish god. Mire, y como ellos Fish God. no conocían al God Dios fish. verdadero, Because they didn't know the true God. entonces allá estaba Jonás, ¿verdad? Noah was there. Que no quería ir. He didn't want to go. Entonces se agarró un barquito y se fue para otro lado. He took a little boat and he went somewhere else. Entonces Dios lo alcanzó allá donde iba. So God reached him over there where he was. Hizo una gran tormenta Make a great storm. y los pobres marineros ya sentían que se morían. And ¿verdad? the poor guys thought that they were going to die. Entonces dice, bueno, aquí hay un pecador entre nosotros So there is a porque sinner nos here vamos among a us. morir por culpa de alguno aquí. Because we're going to die because of someone in here. Y sacaron, yo no sé cómo, pero hicieron suerte a ver a quién le caí. I don't know how, but they cast out. Ajá, Lux la and- Lux, ajá. Entonces to le see. cayó a Jonás. So Jonah was appointed. Mire, y los marineros le quedaron viendo algo bravo, ¿va? And the sailors look at him really bad. Entonces, ¿y cuál es el problema? ¿Qué es lo que estás ocultando? What is your problem? Why are you hiding? No, nos vamos a morir todos por tu culpa. ¿Y cuál es el problema? We're going to die, all of us, because of you. What is your problem? No, pues nada. No. Nothing. Es que yo soy profeta. I am a prophet. Y tenía que ir a predicar. And I had to y go no preach. quise ir. And I didn't want to go. Ah, no, dijeron a este ingrato, tirémoslo por el. No, to this guy, we have to throw him over. Mire, lo throw him in the water. agarraron y lo tiraron al agua que They se grab him, muriera. they throw him in the water so he can die. Que cae el hombre al agua y que se calma la tormenta. The man falls in the water and the storm stops. Entonces se fueron felices. They weren't happy Pero como aquel tenía que ir a predicar, because that one had to go preach. Dios tenía una manera rara de llevarlo, ¿no? God had a weird way to take him. Allá abajo lo estaba esperando una gran ballena.
down there, a well was waiting for him. y que se lo traga And they swallow him y comienza a nadar en rumbo para Nínive. and ¿sí? starts swimming towards Nineveh. Entonces se acordó que era creyente Jonás. So he remembered that he was a believer. Comenzó a orar al Señor He started praying to the Lord, y Dios le metió aire en la panza a la ballena and God placed air in the whale in the belly of the whale, para que pudiera respirar, ¿no? so he can breathe, right? Pero usted sabe que cuando le entra aire a uno en el estómago le da asco, ¿no? But you know that when you get air in your stomach, you can feel nauseous. Entonces la ballena tuvo necesidad de vomitar lo que se había comido. So the whale had a need to throw up what she ate, Entonces se acercó a la orilla y ¡pum! Que tira a Jonás para afuera. and she got close to the edge and throw up John to Pero the shore. resulta que como lo llevó directamente a donde estaba la ciudad de Nínive, Because he took him directly to the city of Nineveh, estaba el montón de pescadores viendo. there were many fishermen Y looking, ellos miran salir la gran ballena. and they see this great whale coming out Pero como ese era su Dios, because he ¿verdad? was their God. Entonces la ballena que abre la boca y de adentro sale Jonás. And the whale opens the mouth and Jonah comes out of the Entonces mouth. ellos dijeron, hombre, mire, este hombre se lo comió nuestro Dios y sobrevivió. And this man, our God ate him and survived. Debe ser un hombre importante. He must be an important man. Lo agarraron y lo llevaron a la ciudad a enseñárselo al rey. They grabbed him, they took him to the city to show him to the Y king. aquel aprovechó para comenzar a predicar. And he started to took advantage and started preaching. Entonces, era gente mala, hermano. They were bad people. Pero ellos oyeron al pobre Jonás que apestaba a pescado, ¿no? That they heard Jonah that they stink as fish, you know. Pero se arrepintieron. But they repented. Desde el rey hasta el último. From the king to the last one. Dice que el rey se quitó toda su ropa de rey He said that the king took off all the garments of king. y se vistió con ropas humildes. And he dressed as a very Se humble echaron clothes. polvo sobre su cabeza They throw dust in y their head. comenzaron a clamar. And they started crying. Porque el mensaje que Jonás llevaba no era bonito, hermano. Because the message that Noah was carrying was not a beautiful one. En este tiempo, Jonah. cuando la gente se siente en la iglesia When the people sit down in the church and y se decide, predica algo que no les gusta, se molestan. and when they preach y ya no something that they vuelven. don't like, they leave and they never Pero come el back. sermón que les predicó Jonás ahí But the sermon that Jonah preached in no there, era bonito. it was not a beautiful one. ¿Y qué es lo que te dijo el Señor que nos dijeras? And what the Lord told you to tell us, Que dentro de 40 días ustedes van a ser destruidos por pecadores. that in 40 days you will be destroyed for sinners. Así, sin Like that. nada más. Nothing more. Dios no le dijo, mira, decirles que se arrepientan, nada. God didn't tell them, hey, tell them to repent. Nothing. Solo que dentro de 40 días venía el juicio. Only that 40 days the Y que judgment iban a is ser coming. destruidos. They were going to be O sea, destroyed. no era un mensaje de salvación. It was not a message of Era un salvation. mensaje de condenación. It was a message of Y mire condemnation. lo que sucedió. And look what happened. Aquellos corazones horribles Those horrible hearts, se arrepintieron. they repented. Y ni siquiera le dieron de comer a los bebés. And they didn't even feed the babies. Ni siquiera a los animales. Not even the animals. Dice que cuando iban pasando los 40 días, When the 40 days were en la passing, ciudad de Nínive subía el llanto. in the city of Nineveh, the cries would Lloraban rise. los hombres, lloraban las mujeres, The men would cry, the women would cry, lloraban los niños que The- no habían comido, the children would cry that they have not eaten. lloraban los animales de The hambre. animals would cry of Toda hunger. la nación lloraba. All the nation would Y cry. el rey lloraba. And the king would cry. Y el castigo no vino. And the punishment didn't come. Amen. Y el problema es que a un día And the problem is that one day, vino a la tierra uno más grande que Jonás, until the earth came one that was greater than Jonah, que no salió de una ballena, that didn't come out of a whale. salió de la presencia de Dios He mismo, kind of the prince of God himself, del trono de Dios, the throne of God. y se hizo hombre. He became a man. Dios mismo hecho carne en la tierra God himself made flesh in the para earth predicar el año de la salvación. to preach the year of Y salvation. aquella generación And that generation, dijeron, tú eres del diablo, he said, you are from the tú devil. estás loco, You are crazy. eres un demonio. You are a devil. Y Jesús les dijo, And Jesus said, cuando venga el día del juicio, when the day of the judgment comes, aquella gente de Nínive those people of Nineveh se va a levantar en contra de ustedes will raise against you. y va a ser el testigo
It will be the witness. Nosotros nos arrepentimos por la predicación de We Jonás. repented by the preaching of Jonah. Y ustedes oyeron la palabra de uno más grande que And you Jonás. heard the word from someone greater than Jonah. Porque Jonás nos predicó juicio. Because Jonah preached judgment. Y Jesucristo vino a predicarle salvación. And Jesus Christ preached Y salvation. ustedes no se arrepintieron. And you didn't repent. Es una palabra tremenda. It's a tremendous word. Pero Jesús no le bastó con eso. But Jesus, it was not enough for Jesus Oh, like that. antes de olvidarnos de Jonás. Before we forget about Jonah, El hermano Branham andaba caminando por los muelles junto al mar. Brother Branham was walking about around the shore and The docks. the docks in the sea. Y había un gran barco de esos que cazan ballenas. And there were these great boats, those that hunt whales. Y dice, y había allí en el barco una enorme ballena muerta. He said that in the boat there was a great whale dead. Y uno de los marineros era un ateo. And one of the sailors was an atheist. Él no creía en Dios. He didn't believe in God. Y él tenía una pelota en la mano. And he had a ball in his hand. Entonces él se paró delante de toda la gente y los llamó. And he stood before all the people and called them. Y él les dijo, esa Biblia que ustedes creen es mentira. He said, that Bible that you believe is a lie. Digo, la Biblia dice que una ballena se tragó a un hombre llamado Jonás. He said that the Bible says that a whale swallowed a man called Jonah. Aquí está la ballena. Here's the whale. Que venga alguno Someone comes y trate de meter esta pelota dentro de la garganta de esa and ballena. try to take this ball in the throat of this whale. La garganta de la ballena es tan pequeña The throat of the whale is so small que no cabe una pelota. that you cannot fit a ball in there. ¿Cómo va a tragarse un hombre? How can they swallow a man? Eso es mentira. That's a lie. La Biblia son puras historias falsas. The Bible is just false stories. No crean en esa Biblia. Don't believe in that Bible. Entonces el hermano Branham se acercó So Brother Branham got closer. y le dijo, disculpe señor, hay He un said, problema. I'm sorry, sir, there is a problem. Esta que usted tiene aquí no es la ballena que se tragó a Jonás. This one that you have here is not the whale that swallowed Jonah. La Biblia The dice Bible que says la ballena que se tragó a Jonás ya venía preparada para hacerlo. the Bible that swallowed Jonah, it can prepare to do Y it. así está escrito. And that's how it's Y written. Dios tenía preparado un gran pez para que se tragase. And the Lord had prepared a great fish to O sea swallow. que esa ballenita tenía una garganta. So that whale had a throat a little bit. Ahora, verso 42. Verse 42. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación The queen of the south shall rise up in judgment with this generation y la condenará, and shall condemn it. porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Se dice que esa reina venía de Etiopía. He says that that queen came from Ethiopia. Era una mujer de color. He was a colored woman. Por eso se le llama a la reina Sheba, That's why he called the queen of Sheba. que significa negra. It means black. O sea, era la reina negra. He was the black queen. Entonces, ella, para poder viajar desde Etiopía hasta Jerusalén, To be able to travel from Ethiopia to en Jerusalem el tiempo en el que ella vivía, in the time that she lived, era viajar 3 meses en el lomo de un camello. it was to travel 3 months in the back of a camel. Y ella no era una sirvienta. And she was not a Maid. servant, a Ajá. maid. Ella era una reina. She was a queen. Tenía que llevar soldados, gente que la cuidara. She y had to todo. take soldiers and people to take care of her. Ya se imagina todo ese gran procesión allí. Can you remember that great procession in there? Entonces era un viaje muy difícil. So it was a very hard trip. Pero allá en Etiopía, But over there in Ethiopia, ella escuchó que en la ciudad de Jerusalén, she heard that in the city of en Jerusalem, un país lejos, in a far country, había un hombre que había sido bendecido por Dios. there was a man that was blessed by God. Que no había problema que se le pudiera dar
que él no lo resolviera con la ayuda de Dios. That there was not a problem that he could solve by the power of God, by the help Y of que God. si le hacían una pregunta, él tenía la sabiduría de Dios para responderla. And that they would make him a question that he had the wisdom of God to answer it. Y ella dijo, yo voy a ir a verlo. He said, I'm gonna go and see him. Esto no se va a repetir muy fácilmente. This won't repeat easily. Esto es algo único en el mundo. This is something unique in the world. Y solo con esa noticia And only with that news, viajó por 3 meses. she traveled for 3 Dejó su months. trono, She left her dejó su throne. familia, She left her dejó su family. reino, She left her throne. dejó todo atrás She left everything behind para ir a conocer a ese hombre que Dios había bendecido. to go and look for that man that God blessed Y lo conoció. and met him. Y después de que vio el poder de Dios en este hombre Salomón, And after she saw the power of God through this man Solomon, ella bendijo al Señor she blessed the Lord. y regresó a su tierra And she went back to his earth, con un her grupo land, de sacerdotes israelitas with a group of Israelite priests para que le enseñaran a su pueblo al Dios verdadero. to teach her people the true God. Y hasta este día en Etiopía And until this day in Ethiopia están las iglesias que esa mujer fundó, are the churches that she founded, que creen todavía en el Dios de la Biblia, that they believe in the God of the y Bible, el resto de la gente cree en otros dioses. and the rest of people believe on other gods. Pero ahí están todavía esas iglesias que esa mujer fundó. But those churches are still there that she founded. Es algo maravilloso. Something marvelous. Entonces el Señor Jesús le dice a la gente que lo está escuchando, So the Lord Jesus tells the people that they are listening to him, esa reina se levantará el día del juicio. that queen will go raise up in the day of Como judgment testigo. as a witness. Yo dejé todo. I left everything. Yo hice ese viaje tan largo I did a great trip para escuchar la sabiduría de Salomón. to hear the wisdom of Solomon. Y ustedes tuvieron las palabras de vida eterna And you had the words of everlasting y life. no las aceptaron. And you didn't accept El it. día del juicio serán culpables. In the day of the judgment, you will be guilty. Y toda la novia de Jesucristo, And all the bride of a Christ, través de las edades, throughout the ages, serán testigos en contra de la gente de su generación. they will be witness against the people of their generation. O que Dios pueda ayudarnos a entender. I mean, the Lord help us to Entonces understand. la Biblia nos habla del libro de la vida del Cordero. So the Bible speaks to us about the book of the Lambs of God. Esto the es Lamb's Apocalipsis book of God. 13:8. This is Revelations 13:8. Dice así, Says like y todos los que moran en la tierra le adoraron. And all that dwell upon the earth shall worship him. Esto está hablando del anticristo. It's speaking about the Antichrist. Que cuando el anticristo venga a la tierra, That when the Antichrist come to the earth, todos lo van a adorar. everybody will worship him. Solo va a haber un grupo que no lo va a adorar. But there will be a group that it won't worship him. Dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Whose names are not written in the book of the life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Solamente aquellos que están en ese libro Only those who are in that book son los que van a estar libres del poder del anticristo. will be the ones who will be free from the power of the Antichrist. Es algo asombroso. Something amazing. Mire, ese es un libro maravilloso. This is a marvelous book. En ese libro hay tres grupos que están escritos. In that book, there are 3 people that are written. ¿Quién 3 está groups. escrito en el libro de la vida del Cordero? Who is written in the Lamb's book of life? Es el primer grupo, The first es group. la novia hebrea. Is the Hebrew bride. Es la novia de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Is the bride of Christ in the Old Testament. También en el Antiguo Testamento hubo una novia. Also in the Old Testament Un was grupo de gente escogida a bride. It was a chosen desde group. Adán hasta Jesucristo. From Adam to Jesus Christ. Esa novia hebrea estaba escrita en ese libro. The Hebrew bride was written in the book. Mire, por ejemplo, Moisés Look at habló de Moses. eso. Spoke about it. Esto es, dale hasta Éxodo 32, verso 32. Exodus 32, verse 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Yet now, if thou wilt forgive their sin, if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. A Moisés le está pidiendo a Dios
Moses is asking God que perdone al pueblo porque habían pecado. that God forgive the people because they sin. Pero si no los quieres perdonar, But if you don't want to forgive borra them, mi nombre de tu libro. erase my name from your book. Él amaba tanto a su pueblo. He loved his people so much. El hermano Roland dice en el cuarto sello, Brother Branham says in the book of the fourth seal, 366, 366, dice, mire Elías, look Elijah. él pensó que era el único salvo He thought he was the only one saved hasta que Dios le abrió uno de los sellos y le mostró el misterio del libro. until God opened one of the seals and showed him the mystery of the book. Él tenía 700 que nunca se inclinaron a los credos que tenían. That he had 700 that never bowed down them creeds that they had. Cuando Dios abrió su libro a Elías y le dijo, espera un momento, hijo, tengo 700 que están escondidos por ahí. When God opened his book to Elijah, said, "No, wait a minute, son. I got 700 that's stuck around out there. Esos son judíos. Those are Jews." Y dice que tienen sus nombres en el libro desde la fundación del mundo, son míos. That's got their names on the book since the foundation of the world. They are mine. Dice, Dios abrió los sellos. God opened the seals. Entonces hay un grupo escrito allí, So there is a group written in there. pero ese grupo terminó. But the group ended. Ya está completo. It's completed. Cuando Cristo murió en la cruz, When Christ died on the cross, allí terminó el tiempo de los judíos. the time Mire, of the mire, Jews mire. finished. Y entonces Jesús murió y fue a la tumba. Then Jesus went to the grave. Pero dice la Biblia But the que en Bible el says- día en el que él se levantó de la tumba, But the Bible says that in the day that he raised up from the tomb, resucitaron con él muchos santos del Antiguo Testamento. many of the saints of the Old Testament resurrected that Pero with dice him. la Biblia, muchos santos se levantaron. But the Bible said many saints raised Pero up. no dice todos los santos se It levantaron. says not all the saints raised Solo un up. grupo. Only a group. Solo los escogidos del Antiguo Testamento Only the chosen ones from se the Old levantaron con Testament Jesús raised with Jesus. y comenzaron a aparecer en todas partes. They started appearing Y la everywhere. gente los vio. And the people saw Hay them. una historia que el hermano Brana nos cuenta. A story that Brother Branham tells us. Dice que estaba Caifás, He says that el Caiaphas, sumo sacerdote que mató a Jesús, the high priest that killed Jesus, estaba remendando el templo porque cuando Jesús murió hubo un gran terremoto. he said that he was fixing the temple because when Jesus died there was a huge earthquake. Y dijo, y ahí andaba Abraham y Sara, ¿verdad? And Abraham and Sarah Caminando dentro del templo. walking in the temple, Y jóvenes, Young people. resucitados. resurrected. Y dijeron, mira Sara, todo esto no estaba cuando nosotros andábamos por aquí. Look, Sarah, this was not here when we were here. Y Caifás lo volteó a ver y dijo, ¿quiénes son esos dos jóvenes que van por ahí? And Caiaphas turned around and said, "Who are those people that were Dígale que there? salgan del santo templo. Tell them to get out from the holy temple." Y Abraham le dijo a Sara, And Abraham told Sarah, ya nos vieron Sara, vámonos. they saw us already, Sarah, let's go. Tenían que tener testimonio Because they had to de la have testimony resurrección. of the Y resurrection. la gente tenía que verlos. And the people had Que to see them, se habían levantado de entre los muertos. that they raised from the dead. Pero 40 días después, 40 days later, Jesús fue levantado de la tierra. Jesus was raised from the earth. ¿Se acuerdan de eso, verdad? You remember that, right? Y se levantó en una nube. And he was raised in a Pero cloud. él no iba solo. But he was not alone. Detrás de él After him, iba toda esa novia hebrea was entrando con él. all that Hebrew bride entering with him, Entrando a la presencia del Señor. entering to the presence Los of the Lord. discípulos solo vieron a Jesús. The disciples only saw Pero en Jesus. el otro mundo invisible, But in the invisible world, todos los santos del Antiguo Testamento iban subiendo con él. all the saints of the Old Testament was going Los with him. apóstoles no lo vieron, The apostles didn't see pero it. David sí los vio. But David saw them. Cuando él habló en el Salmo 22 When he spoke about Psalms 22, y dijo que los ángeles, los santos clamaban en ese día. that the saints were shouting that day. Alzado puertas vuestras cabezas. Raise thy heads or gates, or ye gates. Y alzaos vosotras puertas eternas, And raise thou everlasting doors, que entrará el Rey de Gloria. that the King of Glory will enter. Entonces los santos del Antiguo Testamento entraron con él a la presencia del So Señor. the saints of the Old Testament enter with him. Que ojalá que podamos entender estas cosas maravillosas. Hope we can understand these Ese es wonderful el primer things. grupo That's the first que group estaba escrito en ese libro. that was written in that book. Ahora hay otro grupo más Now there's another group, y también son judíos, and they're Jews as well. pero solo son 144,000 But there are only 144,000 escritos en el libro de la vida del Cordero. reading in the book of life. Daniel los vio también. Daniel saw them.
Daniel 12:1. Daniel 12:1. En la gran tribulación. In the great tribulation. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to the same time. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. And at that time thy people shall be delivered. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? What is the people of Daniel? Los judíos. The Jews. Estos no somos nosotros. We Es are el not. pueblo de Daniel. It's the people of Daniel. Será libertado tu pueblo. Thy people shall be delivered. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Every one that shall be found reading Y in the Juan book. dijo que eran 12,000 de cada tribu de Israel. And John said that there were 200,000 of every tribe. Ajá. Yeah. 12,000 dice? 12,000. Oh, 12,000. 12,000. Ah, ok. 12,000. Ok. Entonces, pero hay un último grupo But there is a last group que está escrito en ese libro. that is written in that book. Y es la novia de los gentiles. And is the bride of the Gentiles. Ahora, en la Biblia hay dos clases de personas. In the Bueno, Bible, there are two types of people. Tres clases de gente. Three types of people. Hay judíos, There are Jews, hay samaritanos there are Samaritans, y hay gentiles. and there are Gentiles. Los judíos, pues ya sabemos quién son, ¿no? With the Jews, we know who they are. El pueblo de Israel. The people of Israel. Los gentiles The Gentiles son todas las naciones que no son judíos. are all the nations that are not Jews. Nicaragüenses, hondureños, From Nicaragua, todo, from cualquier Honduras, país, any country. somos gentiles. We're Gentiles. Pero los samaritanos But the Samaritans son una mezcla de los dos. are a mix of them both. Cuando los judíos se mezclaron con los gentiles y tuvieron hijos, When the Jews mixed with the Gentiles and had children, nació otro pueblo another people was y born. fueron llamados los samaritanos. And they were called Samaritans. Esas son las tres clases de gente. Those are the three types of Pero people. acá, entre nosotros los gentiles, But here among the people of the que no Gentiles, somos judíos, that we're not Jews, allí es donde sale la novia de Jesucristo. there's where the bride of Christ La novia comes gentil. up. The Gentile Hay bride. una novia gentil y hay una novia judía. There's a Gentile bride and a Jewish bride. Pero este es nuestro tiempo, But this is our el time, tiempo de la novia judía, gentil. the time of the Gentile bride. Hebreos 12:22. Hebrews 12:22. Mas os habéis llegado al monte de Sión But ye are come unto the Mount Zion, y a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, y a la compañía de muchos millares de ángeles and to an innumerable company of angels, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. to the general assembly and church of firstborn that which are greeting in heaven, Ajá. Y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. and to God the judge of all, and to the spirits of judged men made perfect. La Biblia habla del monte de Sión. The Bible speaks about the Mount Zion, Y el hermano Branham dice que Sión representa a la novia. and Brother Branham says that Zion represents En la the Biblia. church in the Bible. Ahora, también es llamada la hija de Sión. It's called as well the ¿Y qué daughter of significa esa Zion. palabra? What that word means, Solo para que usted sepa. just for you to know. Mire, en Jerusalén hay dos Jerusalem. montes, There are two mountains, uno a la par del otro. one next to the other. Solo un pequeño vallecito los divide. There's a small valley that divides them. El primer monte es el monte del templo. The first mountain is the mountain of the temple. Aquí está la casa de Dios. Here's the house of God. Y a la par está el monte de Sión. And next to it is the Mount Zion. Aquí vive todo el pueblo. All the people lives in here. Toda la ciudad de Jerusalén está en el monte de Sión. All the city of Jerusalem is in the Mount Zion. Entonces el pueblo está en Sión y Dios en Jerusalén. So the people is Y in Dios en Zion el monte del templo. and God in the mountain of the temple. El monte del templo se llama Moria. The mount of the temple is called Moriah. 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 Ajá, Moria Moriah y Sión. and Zion. Entonces ahí está el esposo y la esposa, ¿sí? That's the husband and the wife. Right? Entonces por eso dice, cuando habla de Sión o de la hija de Sión, We're talking about Zion, or the bride of Zion. es la the novia de daughter of Zion. Jesucristo Is the bride of Christ. porque está a la par del esposo, ¿sí? Because it's next to the husband, right? Entonces, él dice que es una congregación de primogénitos que están escritos en los cielos. That is an assembly in a church of firstborns which are reading in heaven. Mire, el rapto, párrafo 82. The Ya vamos a rapture. terminar. We're going to finish the rapture, paragraph 82.
Así como Moisés llamó a una nación de una nación, As Moses called a nation out of a nation, el Espíritu Santo está llamando a una novia de una iglesia. the Holy Spirit is calling a bride out of a church. Una iglesia fuera de una iglesia. A church out of a church. Miembros de cada denominación formando la novia, un árbol novia. Members from every denomination making up a bride tree. El árbol novia es el que va a estar en el rapto. The bride tree is the one that's going to be in the rapture. Esa sola, nada más que la novia. That alone, nothing but the bride. Los elegidos preconocidos por Dios desde el principio, genes espirituales del Padre. The elected ones foreknown by God from the beginning, the Father's spiritual genes. Es algo asombroso eso, Something maravilloso. amazing. Vamos a ver, vamos a terminar aquí. I'm gonna finish here. Ok, la Biblia le da a la novia varios nombres, pero eso no vamos a dejarlo para después. We're gonna leave this for later. Terminemos aquí. Let's finish this. Esto es el poder de transformación, el párrafo 307. This is the power of transformation. Paragraph 307. Es una porción larga y aquí terminamos. It's a long portion and we finish here. Ahora, hay muchas cosas al hablar de mi nacimiento natural. And now there is many things in talking about my natural birth. Hay muchas cosas en mi nacimiento natural de las que no puedo alardear. There are many things in my natural birth that I cannot drag on. Les digo, Brag on. no tengo nada de que presumir. I'll tell you, I got nothing to brag Mi on. madre era una pecadora para empezar. My mother was a sinner to begin with. Mi padre era un pecador. My father was a sinner. Dice, y salían con un grupo de asesinos y pistoleros. And they come out of a bunch of cutthroats and gun fighters. La mayoría de ellos murieron con las botas puestas, borrachos, contrabandistas y todo lo demás salieron de Kentucky. And most of them died with their boots on, drunk and bootleggers and everything else out of Kentucky. Mi madre, una media india, y yo no tengo nada de que presumir. My mother, a half Indian, I've got nothing to brag on. No puedo presumir de mi árbol genealógico. I can't brag on my family. Pero tree. gloria a Dios, But glory to God. hay una cosa de la que puedo presumir. There is one thing that I can brag on. De mi segundo nacimiento que My- viene de Jesucristo. My second birth, which come from Jesus Por Christ. eso Cristo nos llama a nacer de nuevo. That's why Christ calls us to be born El que again. no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. The one who is not born again cannot see the kingdom of God. Y si usted nace de nuevo, And if you are born es again, porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. it's because your name is written in the Lamb's Book of Life. Solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero Only those who are reading in the Lamb's Book of Life tienen el nuevo nacimiento. have the new birth. Dice, puedo jactarme de ese Padre que tenemos, I can brag on that parent that we have. porque Él es mi Padre. For he is my Él father. es mi Salvador, He Él is es my mi Savior. Redentor. He is my Redeemer. Pero puedo presumir de todo lo que Él ha hecho por mí, I can brag on everything that he has done for me. porque ahora me he convertido en su hijo. Because now I have become his son. Ya no soy hijo de Charles Branham, I am not son of Charles Branham. soy hijo de Jesucristo. I am a son of Jesus Christ. Así es. That's right. Ahora puedo presumir de mi nacimiento. I can brag on my birth now. No puedo presumir de mi primer nacimiento. I can brag on my first birth. No hay nada, me da vergüenza. There's nothing. I'm ashamed of Pero that. no me avergüenzo de mi segundo nacimiento. But I'm not No, ashamed no. of my second birth. No, no. ¿Cómo lo hizo él? How did he do it? Por el lavamiento del agua, por la palabra. By the washing of the water, by the Es word. hermoso, hermano. That's beautiful. Amen. ¿Recuerda lo que contamos el culto anterior? I don't know if you remember what we told you at last service. Solo para que mis hermanos lo escuchen, Just vamos for- a terminar con esto. My brothers to listen to that. We're going to finish this. El hermano Branham estaba haciendo cultos en una ciudad de aquí de Estados Unidos. Brother Branham was doing services in a city here in the United Y States. dijo, y él siempre estaba en ayuno porque oraba por los enfermos. And he was always fasting because he would pray for the sick. Pero en esa noche él tuvo hambre But that night he was hungry. y era domingo. And it was Sunday. Y dijo, y en el lugar había un restaurante cristiano muy bueno. And in that place there was a Christian restaurant, very good one. Pero como era domingo, estaba cerrado. Because it was Sunday, it was closed. Entonces tuvo que buscar otro lugar donde ir a comer. So he had to go to another place to Y go e- and look for. Y to era, go and eat. y era uno de esos restaurantes típicos americanos. And there was, and it was those typical restaurant, American restaurants. Dijo, había en la esquina una de esas máquinas que sacan música, And there was in a corner one of those machines that que they play que music. pone dinero y
that you put money y hace música. and you do a lot of Y music. dijo, y habían también de esas máquinas con las que sacan, como que juegan, ¿cómo se llaman esas máquinas? De esas, no, de las como de jugar, echan dinero y apuestan, de esas que hay en Las Vegas. As slot machines. Slot machines, ajá. Slot machines. And they were like slot de machines. esas máquinas que usted le That baja, you put money and you Ajá, no sé. traga monedas. Exactamente, tragamonedas. Ok, esa mera. Entonces, pues, y ahí estaba jugando un policía. And a cop was playing. Y en la ciudad era prohibido ese tipo de máquinas. And in the city was forbidden for those Y ahí estaba un machines. policía jugando en la máquina. And there was a policeman playing in the machine. Dijo, alrededor había gente fumando, bebiendo. Around it there was people smoking, drinking. Había un grupo de jovencitos There was a group of young people. y una muchacha muy mal vestida. And there was a lady very bad dressed. Y dijo, y todos se estaban portando mal con ella. Y And everybody riéndose, was behaving bad with her. And they were laughing, haciendo cosas inmorales. doing immoral things. Y en otra mesa In another table, estaba una anciana como de 80 años, there was an old lady of 80 years old, muy anciana, very old, con toda su piel cayéndose. all her skin falling. Dijo, estaba toda pintada de colores su cara. She had a lot of makeup, a lot of colors in Dijo, her con face, una falda muy corta with a very short skirt, y su pelo cortado muy cortito and her hair cut very short, y levantaba hacia arriba and it's spooked up, y pintado de morado. spiked up, and painted purple, Ajá, y borracha. and drunk. Y con ella estaban dos hombres borrachos. And with her, there were two men drunk as well, Y hablando cosas feas. and speaking very bad things. Y él se paró en la puerta, And he stood at the door, el hermano Branham, Brother Branham, y se sintió tan mal. and he felt so bad. Y dijo, Señor, And he said, y este es el mundo donde mis hijos van a crecer. and this is the world that our children are going to grow up. Van a vivir mis hijos en un mundo como este. And my children are gonna live in the Y world se like this. comenzó a sentir un poquito enojado And he started feeling a little bit angry al ver el pecado en la gente, to see the sin in the people, al estilo Jonás. like Jonah. Y dijo, Señor, ¿por qué no mandas fuego del cielo He said, Lord, why you don't send fire from heaven y destruyes todo esto de una and vez? destroy all this? Entonces el Espíritu Santo se acercó a él, So the Holy Spirit came close to him. le tocó el hombro y le dijo, He touched his shoulder and said, ven, Come. ven, párate detrás de la puerta. stand behind the door. Él obedeció y se paró tras la puerta. He obeyed and stood behind the door, Y una visión se abrió. and a vision opened up. Y comenzó a ver el mundo. And he saw the world, Dijo, y daba vueltas. and it was going around. Y dijo, y vio al mundo cometiendo pecado. And he saw the world committing sin. Y dijo, pero alrededor del mundo But around the world, había como una nube roja que cubría el mundo. there was a red cloud that would cover the world. Dijo, era la sangre de Jesucristo. It was the blood of Jesus Y Christ. cuando la gente pecaba, And that people would sin. grandes sombras negras subían de la tierra Great black shadows would come out of the y earth golpeaban contra la sangre. and would hit the blood. Y la sangre se estremecía. And the blood would shake. Pero ese pecado no pasaba más allá de allí. But the sin would not go further than that. Dijo, y la tierra se acercó en la visión. And you get close to the earth in the Y se vision. pudo ver él mismo And he was able to see himself cometiendo pecados. committing sin. Y se levantaba aquella sombra. And that shadow would go up. Y miró hacia arriba. And he looked up. Y la sombra golpeaba con la sangre de Cristo. And the shadow would hit the blood of Christ. Y la sangre se estremecía. And the blood would Y el shake. pecado no pasaba más allá. And the blood would not pass. Miró hacia arriba. He looked up. Y Cristo el Señor estaba parado. And Christ the Lord was standing up. Junto a él estaba parado un ángel. Next to him was standing an Con angel un libro abierto. with a book open. Y en el libro estaba escrito And the book was written, William Branham. William Branham. Y el ángel miraba todo lo que él hacía. And the angel would would see everything that he would Y lo do. escribía en el libro. And would write it in the book. Todos sus pecados. All his sin, Todo lo malo que había en su vida. all the bad things that Estaba was in his siendo life escrito ahí. was written in Y there. cada vez que él cometía un pecado. And every time that he would Y commit a esa sin, sombra se levantaba. and that shadow would go up, Una escupida caía en el rostro de Jesús. a spit would fall in the Y face gotas of de Jesus. sangre salían de su frente. And blood would come out of his forehead. Y dijo, y él se sintió tan mal. And he felt so bad. Y dijo, y cayó de rodillas. And he fell on his Y knees. se acercó delante del Señor. And he got close before the Y Lord. le dijo,
Señor, yo no sabía lo que mis pecados te He hacían. said, I didn't know what my sin would do to you. Señor, pudieras perdonarme. He said, Lord, can you forgive me? El Señor cerró el libro, The Lord closed the book. metió la mano en su costado, He placed his hand in his side, donde estaba esa herida con where sangre, the wound with blood was at. y con su propio dedo escribió, And with his own finger wrote, perdonado. forgiven. Tomó el libro He took the book y lo tiró hacia atrás, and he threw it back. y cayó en un inmenso mar, He fell in a huge y se sea perdió. and he got lost. No lo volvió a ver. He was never to see it El mar again. del olvido. The forgiveness, the sea of forgetfulness. Y el Señor se volteó hacia él And the Lord turned to him. y le dijo, ahora yo te he perdonado He a said, ti, yes, I forgive you now. y tú la estás condenando a esa anciana. And you are condemning that old lady. Y tú quieres que fuego caiga sobre ella. And you want fire to fall upon her. Hijo, él se sintió tan avergonzado. And he felt so ashamed. Todos queremos misericordia, We all want mercy, pero no queremos misericordia para otro. but we don't want mercy for the other one. Pero Dios le estaba dando una lección dura. But God was giving him a hard lesson. Entonces aquel hombre volvió y So- salió de la visión So he came out of the vision, y entendió and he lo que understood Dios le quiso decir. what God tried to tell Y him. entró a aquel restaurante, And he entered into that restaurant. y aquellos dos borrachos que estaban con la anciana And those old men that were with the old se lady, levantaron y se fueron al baño. they got up and they went to the bathroom. Y él se acercó y le dijo a la mujer, And he got closer and got to the lady, to the old lady. hermana, ¿puedo sentarme? Sister, can I sit down? Y cuando le llamó hermana, And when she she called her sister, esa he called her sister. anciana se sorprendió mucho. That old lady got surprised. Le dijo, ya tengo quien me acompaña. I have company now. Él le dijo, no me refiero a eso. I don't refer to that. Le dijo, solo quiero hablar con ella por un momento, I con usted por un I momento. wanted to speak to you for a moment. Yo soy el hermano Branham. I am Brother Branham. Y ella comenzó a temblar. And she started shaking. Le dijo, ¿usted es el reverendo Branham que está teniendo cultos en la esquina? Are you Reverend Branham that you're having services in the corner? Le dijo, sí, soy yo. Yes, I am. Siéntese, le dijo He ella. said, you can sit down. Y él le contó lo que acababa de ver en esa visión. And he told her what had just happened in that Aquella vision. anciana borracha And that drunk lady, comenzó a llorar. she started crying. Y le dijo, And said, señor Branham, Mr. Branham, yo no soy digna de que usted me mire. I am not worthy for you to look at me. Yo fui cristiana un día. I was a Christian one Yo day. le serví al Señor. I served the Lord. Mi esposo era diácono en la My iglesia. husband was a deacon in the Criamos church. a nuestras hijas en el temor del Señor. We raised our daughters in the fear of God. Pero mi esposo murió. But my husband died. Y yo no pude guiar a mi familia. I couldn't guide my Me family. aparté de Cristo. I got away from Y God. mis hijas me abandonaron. And my daughters got away from me. Comencé a beber. I started drinking. Y aquí estoy. And I'm here now. 40 años. 40 years Lejos de Dios. away from God. ¿Cree usted que Dios pudiera a mí perdonarme? Can the Lord can forgive me? El Señor me dio testimonio, hermana. And the Lord gave me testimony, Que sister, ningún pecado puede atravesar la sangre that de no sin Jesucristo. can go further from the blood of Christ. Le dijo él, And he told si her, usted quiere, podemos if you orar. want, we can pray. Dijo, aquella mujer cayó de rodillas allí. That woman fell on her knees Ella no there. necesitaba una iglesia. She didn't need a church. Ella no necesitaba un grupo de músicos She didn't need a group of singers para and que le players tocaran música espiritual de fondo. for spiritual music to be No, playing in the allí, background. en medio de la música There in there. de todo ese ambiente, In the midst of the music and con all that aquel olor environment, a cigarros, with that smell of cigarettes, aquella mujer cayó de rodillas that woman fell on her knees y regresó a Cristo esa misma and noche. go back to Christ that evening. Y aquel andó borracho. And all the two Regresaron drunk del, people del baño get back y to vieron come a back aquella to mujer de from the rodillas bathroom and saw that y se lady, arrodillaron también and they kneel y before her entregaron as sus well, vidas a Cristo también. and they gave her life to Y the esa Lord as well. noche, And that En evening, ese lugar horrible in that horrible se place, convirtió en una iglesia con un avivamiento. it turned into a church with a great Un revival, avivamiento del Dios vivo. a revival of the everlasting God. Oh, bendito es el nombre del Blessed Señor. is the name of the Lord. ¿Puede usted ver Can you see lo que la gracia del Señor puede hacer por usted? what the grace of God can do for you? Usted no se puede escapar de ese libro. You cannot escape from that Ese book. libro es suyo. That book is yours. Usted no se puede escapar de quién es. You cannot escape of who Y you are. todos sus pecados van a ser leídos en el día del juicio. And all your sins will be written in the book Pero hay in una that day. cosa que puede hacer no borrar el libro.
But there's one thing that not only destruir el libro not only erase the book, y but destroy echarlo the al mar book del olvido. and throw it to the sea of Es la forgetfulness. gracia de Jesucristo. It's the grace of God. ¿No quisiera usted recibir esa gracia? Would you want to receive No that grace? quisiera decir, Señor, dame esa gracia. Would you like to ¿Y say, saben por qué se Lord, llama Lord, give me gracia? that grace? Do you know why it's called grace? Porque significa gratis. Because it means free. Usted no tiene que hacer nada. You don't have to do nothing. Él lo hizo todo. He did everything. El que creyere Whoever believeth y fuere bautizado and be baptized será salvo. shall be saved. Mas el que no creyere será condenado. But the one who doesn't believe will be condemned. Y aquella mujer, aquella reina, And that queen se levantará en el juicio. will rise up in the day of the Y judgment. los pecadores And the de sinners, Nínive se levantarán en el juicio the people of Nineveh, will rise up para condenar a esta generación. to condemn this generation. Porque aquí tenemos la puerta de la salvación abierta. We have the door open for salvation Si tan solo la podemos aceptar. if we can just accept it. No quisiera orar conmigo. Would you like to pray with me? Oremos al Señor. Let's pray. Oremos todos nosotros. Let's pray, everyone. Pídale al Señor. Ask the Lord. Si usted puede, If you can, ore por usted mismo. pray for yourself. Dígale al Señor que le necesita. Tell the Lord that you need Que Him, usted quiere aceptar esa gracia. that you want to accept that grace. Padre Celestial, Heavenly Father, yo te pido que bendigas a estas almas, Señor. we ask you that you bless these souls, Que cada uno de nosotros that every single one of podamos us estar escritos en ese libro de la vida del Cordero. can be reading the Lamb's Book of Life, Escogidos chosen para ser redimidos por la sangre. to be redeemed by the blood. Padre, ¿cómo puedo yo saber Father, how can I know si estoy escrito en ese libro? if I am reading in that book? Porque cuando la palabra habla, Because when the word yo speaks, puedo oírla I can hear it, y me habla a mí, and it speaks to me, no al vecino, not to my neighbor, no al otro. not to the other A one. mí me está hablando. He's speaking to me. Permite que tú le hables a mis hermanos esta mañana May you speak to my brothers y this que morning. tu palabra les hable en su corazón. May your word speak to their hearts. Dales la salvación de su alma. Give them their salvation. of their Perdona soul. sus pecados. Forgive their sins. Dales la oportunidad de arrepentirse. Give them the opportunity to repent. Arrepentíos cada uno de vosotros Repent, every single one of y you, bautices en el nombre de Jesucristo and be baptized in the name of para Jesus perdón Christ, de vuestros for pecados forgiveness of your sins. y recibiréis el don del Espíritu And Santo, you shall receive the gift of the Holy el Spirit, aceite que nos llevará en el rapto. the oil that will take us in the rapture. Bendiga cada uno de mis hermanos Bless every single one of my en el brethren. nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Amén. El Señor les bendiga May the Lord a bless cada uno. each one of you. Thank you, Jesus Christ.